Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a esta videoclase de Fundamentos de Mecánica, donde vamos a hablar del funcionamiento del área de mantenimiento. Buena parte de las actividades que hemos realizado a lo largo del primer módulo han evidenciado o tienen como objetivo entender cómo es de importante entregar la información completa a los que realizan el análisis de las fallas. Hacer el análisis de las fallas tiene básicamente dos características. Una primera, en donde tenemos el enfermo o a veces hasta el cadáver y vamos a revisar qué fue lo que causó, perdón, qué fue lo que causó su muerte o esa enfermedad que tiene. Pero viene la segunda fase que es más importante aún y es cómo soy capaz de entender lo que le pasó, por ejemplo, en una flota de vehículos, entender qué falla se presentó en uno de esos vehículos y llegar a transversalmente revisar si esa falla se puede presentar en otros vehículos que tengan la misma configuración, que el motor sea de la misma referencia, la misma marca, y cómo yo soy capaz de ir y preventivamente revisar si esos vehículos pueden llegar a tener la misma falla. Bien, vamos a trazarnos unos objetivos dentro de esta videoclase. Recuerden que todas las dudas, preguntas o inquietudes que se presenten las pueden realizar. Os invito a que realicen, a que si aún usted no ha presentado dudas o inquietudes, las haga por medio de los diferentes canales de comunicación de la plataforma. Yo estoy atento a resolver todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Hasta el momento la mayor parte me ha preguntado al respecto de tiempos de entrega y no sobre los temas que estamos viendo en la asignatura. Bueno, como primer objetivo nos vamos a trazar la necesidad de identificar la importancia de solicitar la información completa que permita el análisis de una falla. Segundo, reconocer la definición de una falla y reconocer el proceso y sus procesos del área de mantenimiento en función de que nosotros estemos dentro o fuera del área de mantenimiento podemos sumar. Bien, el orden del día, los ítems que vamos a tocar en esta videoclase son definiciones, confiabilidad, procesos y subprocesos del área de mantenimiento, la planeación, la programación y la ejecución, finalizando con las conclusiones. En determinado momento voy a devolverme a la plataforma a revisar si hay dudas, preguntas o inquietudes al respecto de los que puedan estar participando en directo de este evento. Si no, la idea es que participen del evento de manera asincrónica, en diferido, pero reitero que todas las dudas, preguntas o inquietudes serán resueltas eh, dentro de la asignatura, dentro del aula. Entonces, empecemos con el tema de las definiciones. Por ahí en los objetivos decíamos, vamos a definir qué es una falla. Wow, interesante. Entonces, falla para la norma ISO 14224-2006. Entonces, aquí ya estamos viendo algo interesante. El proceso de mantenimiento está normalizado. No es porque el jefe, el supervisor o el planeador o el programador dijo, no, es que esto es así. No, mire, esto viene del resultado de años de crecimiento, de estudios, de mucho trabajo de muchas personas en función de alinearse con las mejores prácticas. Listo, entonces, una falla para la norma ISO 14224 versión 2006 es la terminación de la habilidad de ese ítem particular para cumplir una función requerida. Pero pilas con esa terminación de esa capacidad, de esa habilidad, porque eh, cada ítem que es parte de
de un subsistema, de un sistema, de un elemento, entiéndase, un vehículo, de una flota de vehículos, em, tiene unas funciones primarias y unas funciones secundarias. Dentro de las funciones primarias, a veces puede ser una sola, eh, tenemos que esa capacidad, que esa habilidad de ese ítem, de ese subsistema o sistema de un vehículo es tal que cuando está funcionando es capaz de realizar una característica particular. Entonces aquí es fundamental definir claramente cuáles son las funciones primarias de los equipos. En este caso, por ejemplo, del motor, del sistema de frenos, de la caja de cambios. Y por eso en la asignatura, en el primer módulo, vimos los diferentes sistemas que componen un vehículo eh, de transporte terrestre. Entonces, mm, supongamos que el vehículo como tal es capaz de mover eh, 200 personas y que transporta 200 personas con un consumo de 7.5 galones, con un consumo de 7.5 galones de diésel por kilómetro recorrido. Entonces, ahora sí estamos describiendo la función principal de ese vehículo. ¿Cómo puede entonces ser una falla? El vehículo transporta 200 personas con un consumo de 20 galones por kilómetro recorrido. Entonces, a ver, una falla no es solo que el vehículo se vare, sino que se salga de los estándares de trabajo. ¿De acuerdo? Claro, un vehículo puede llegar a tener también eh, algunas funciones secundarias. Algunas funciones secundarias pueden ser de seguridad para el pasajero, de seguridad para la carga, si lo que movemos es carga, que facilite el cumplimiento de una norma particular. Por ejemplo, si es un vehículo que transita en un área urbana y los puentes de esa área urbana están normalizados a más de 4 metros 15 centímetros, pues el vehículo no debe tener ni vacío ni cargado una altura superior a ese estándar. Porque de lo contrario estaría dejando de cumplir una función secundaria. Puede que mueva la carga, las 20 toneladas que hay que mover, las 35 toneladas, pero pasa por debajo de un puente y se estrella, se lleva medio puente, ¿sí? En ese caso, estaríamos diciendo que hay una falla en el sentido de que estamos dejando de cumplir una función secundaria. Hay algunas fallas que se traducen en que se dejen de cumplir una o algunas de las funciones primarias o secundarias, mm, de tal manera que se incumplen una o más de una, ¿de acuerdo? Entonces es importante entender cuál es la función primaria o secundaria que realiza ese sistema, subsistema o vehículo, en nuestro caso particular, en función de analizar la falla particular. Bien, pero la norma ISO 14224 versión 2006 también trae una descripción interesante para lo que es un efecto o consecuencia. Quiero contarles, no es que ustedes van a aprender, pues van a salir aquí expertos en analizar efectos y consecuencias, pero sí me interesa que conozcan eh, lo que hace mantenimiento y todas las entradas que tiene para poder realizar de la mejor manera posible su trabajo en función de un indicador que afecta a toda la organización. Ahora, si yo soy del área de mantenimiento, pues con mayor razón tengo que entender qué es un efecto o consecuencia. Es el impacto de la falla de la función de un equipo sobre una planta.
En este caso, en el caso de las flotas de los vehículos, es el impacto de un sistema o subsistema de un vehículo en ese vehículo y por lo tanto en la flota de vehículos. Aquí la invitación a reflexionar es, ¿usted quiere evitar consecuencias o fallos? Es una interesante reflexión al respecto de las definiciones que estamos tocando. El punto 2 de lo que se va a hablar en esta videoclase tiene que ver con la confiabilidad. La confiabilidad es, por así decirlo, el indicador, algunos lo denominan KPI, por Keys Process Indicator, que traduce indicador clave de proceso, en donde definitivamente es fundamental entender que las organizaciones que tienen, por así decirlo, que están en la vanguardia de ese tipo de indicadores utilizan la confiabilidad. Quiero contarles de dónde viene. Entonces, básicamente, la norma dice que primero lo que se mide es un factor denominado con la letra lambda, que es con lo que generalmente la mayor parte de los autores describen el indicador razón de fallas, que corresponde a la cantidad de fallas en un determinado tiempo de operación. Mm, que da pie a calcular el tiempo medio entre fallas por sus siglas en inglés MTBF. Ese tiempo medio entre fallas corresponde a 1 sobre lambda, que es la razón de fallas. Y desde aquí, pues ya se puede calcular la confiabilidad. La mayor parte de los autores le dan la letra R a la confiabilidad. Entonces los gurús del mantenimiento, muchos de ellos han publicado documentos y hablan de que R corresponde a la confiabilidad y que R es igual a E elevado a la menos lambda por T. Lo que quiere decir que es E elevado a la menos T sobre el tiempo medio entre fallas. Ese porcentaje de confiabilidad, este valor de confiabilidad, es lo que permite medirnos en el tiempo, entendiendo si la gestión que estamos realizando es coherente o va definitivamente decreciendo o peor, se mantiene igual en el tiempo. Si se mantiene igual en el tiempo, bueno, disculpen, si se mantiene igual en el tiempo, quiere decir que eh, aleatoriamente se va a presentar alguna falla que me mueva el indicador de manera importante. Entonces, aquí dependemos si gestionamos el indicador es el resultado de la suma del trabajo de todos, o si por el contrario, definitivamente empiezan a presentarse fallas que me dejan un indicador hecho trizas y en donde algunos jefes, eh, entre comillas, líderes, hasta algunos, entre comillas, gerentes, lo que hacen es simplemente no tener en cuenta todos los datos completos y tratar de mostrar un número maquillado. Si somos capaces de entender que los resultados van a mostrar la necesidad de cambio que tenemos que hacer en una organización, invirtiendo tiempo en los indicadores. Porque de lo contrario, lo único que hacemos es maquillar y decirnos mentiras a sí mismos y por tanto a la organización. Bien, vamos a ver los procesos y subprocesos del área de mantenimiento, primero de una manera general y después de una manera particular. Entonces, el área de mantenimiento está repartida básicamente en tres grandes subprocesos: planeación, programación y el área de ejecución, que generalmente es el área más grande y con la que generalmente tenemos más contacto porque hay un supervisor o un jefe de patio, eh, bueno, uno o dos, depende del tamaño de la empresa, mm, y los diferentes mecánicos, electricistas, ayudantes
y generalmente también contamos con un número importante de subcontratistas que hacen unos trabajos especializados que no vale la pena que esa organización en particular los tenga como fijos siempre, en el sentido de que no siempre está haciendo mantenimientos de motor, que no siempre está haciendo rectificados mm, de una u otra parte. Entonces, esos mantenimientos que son para los que requiere una altísima inversión y que no son el ser fundamental del área, es mucho más efectivo subcontratarlos. Además, porque, como lo verán a continuación, facilita el ejercicio de mantener unos inventarios acordes con la necesidad. Entonces, la planeación es un área que está desde 2 semanas hasta 12 meses adelante, tiene una vista que está entendiendo cuál es el dinero asignado para la ejecución presupuestal de todo un año y está repartiéndolo de manera acorde con el plan de mantenimiento. Es el dueño del plan de mantenimiento. Cuando digo es el dueño, quiere decir que en el tiempo se hacen actualizaciones de esas tareas de mantenimiento. Entonces, las empresas generalmente bueno, las hay por así decirlo, de dos tipos. Las que arrancan desde un principio con programas de mantenimiento, con áreas robustas de mantenimiento y tienen un componente balanceado entre sus tareas predictivas, preventivas, correctivas y llegan a veces a trabajar el mantenimiento desde la condición. Otras empresas, desafortunadamente muchas en el país, trabajan es de correctivo en correctivo. Entonces, generalmente esas áreas tienen es un componente de ejecución a duras penas, ¿cierto? No tienen área de planeación, no tienen área de programación, no tienen esa vista hacia adelante, no hay quien administre el plan de mantenimiento y generalmente andan perdidos. Entonces algún conductor se estrella y entiende que lo más fácil es él va y arregla en cualquier sitio donde le salga más barato a él el vehículo, el resorte, la situación pues que generó la falla, que de golpe es responsabilidad de su operador y no se utilizan materiales acordes, no se realizan los trabajos por personal calificado o cualificado y a la postre se generan otro tipo de problemas. Esta área de planeación entiende que los manuales, bueno, el plan de mantenimiento se construye desde dos filosofías. Una, desde trabajar con los manuales y recomendaciones de los fabricantes, entendiendo que hay algo que se llama tropicalización y es diferente cuando el vehículo eh, recorre eh, vías en muy buen estado, nunca tiene ejercicios de sobrepeso y lo conduce una persona que tiene todas las competencias para generar desgastes medios. Y entonces la recomendación es que cada 400 horas se haga tal una u otra determinada característica de mantenimiento, pero cuando se hace esa tropicalización, entendemos que manejamos que de golpe no todos los operadores son idóneos pues al realizar su tarea, que hay unos que frenan de una manera pues complicada o que tienen que activar los frenos de una manera eh, enérgica porque las personas que están en el entorno manejan así. O que las vías por las que se mueve el vehículo, ese automotor, pues no son las mejores, están llenas de huecos y de baches, de tal manera que
esas 400 o 4000 horas que decía el manual no se cumplen, sino se cumplen, no sé, el 50 o 60% de lo versus lo recomendado. Bueno, otro subproceso dentro de mantenimiento es el subproceso de programación. Básicamente ellos manejan una visión hacia adelante de entre 2, 3 días hasta máximo 2 semanas, porque es lo que le reciben al área de planeación respecto de ya unos trabajos particulares, pero que están negociando con el área operativa qué vehículo entra a mantenimiento, en qué momento hacer qué tarea de mantenimiento particular, de tal manera que operaciones siempre está enterado de qué vehículo es el que entra a hacer una determinada tarea de mantenimiento, qué tarea, cuánto se va a demorar. Mm, y programación eh, asegura eh, el trabajo para toda la población que está contratada en los diferentes turnos de electricistas, mecánicos y ayudantes, y por supuesto que está muy encima de los trabajos de subcontratación particular que se vayan presentando. Claro, desde planeación se hace la definición del momento para realizar la compra de los repuestos, porque lo que buscamos es que nuestro taller de repuestos entregue lo que se necesita cuando se necesita, pero no debo tener ese paquete de 200 bombonas que voy a consumir en 2 años y lo tengo yo ahora, porque ese dinero afecta el flujo de caja de toda la organización. Entonces, planeación está organizando qué compra y cuándo, y cuánto tiene en el almacén, teniendo unos determinados colchones, entendiendo que hay situaciones que pueden salirse en algún momento de lo planeado. Mm, Claro, programación ya trabaja contra esos stocks o contra el contrato que se hizo con el subcontratista particular, programa pues todo lo necesario para que el área de ejecución ejecute las órdenes de trabajo, esas órdenes de mantenimiento y, claro, define quién hace qué, se da cuenta que va un trabajo atrasado y puede mover un personal de un trabajo a otro en función de cumplir con base en prioridades la entrega de determinados vehículos. Ahora bien, el área de planeación como tal se encarga del costo global, del costo de los materiales, analiza los costos de manos de obras, más los de los contratistas, más la administración, más el costo del inventario de ese stock que tiene de repuestos, de insumos, de lubricantes. El costo de la mano de obra básicamente lo traduce en horas hombre y lo empieza a programar contra órdenes de trabajo y entiende que hay un determinado costo improductivo que pues todos eh, van en función de tratar de disminuirlo al máximo. Los costos de inventario pues corresponden al costo del capital que se tiene en ese stock, más el costo del almacenamiento de ese stock, en sentido de que eh, hay repuestos que exigen que se mantenga una determinada cantidad de humedad relativa, de iluminación, de no permitir que entre polución o partículas de polvo, pues, que afecten el repuesto en particular, más el costo de los seguros. Entonces, planeación toma ese costo global de lo que va a ejecutar varios meses adelante y va comparando, va colocando alarmas contra su presupuesto en función de entender mmm, qué puede correr, qué puede adelantar, qué puede atrasar. Mm,
buscando afectar al mínimo la confiabilidad. Al revés, lo que busca es maximizar la confiabilidad. Pero lo va haciendo de una manera pulcra y coherente contra la inversión. Si yo puedo tener una altísima confiabilidad con un gasto inmenso. Tengo tres motores de repuesto, tengo dos y media veces la cantidad de llantas que se necesitan, tengo los lubricantes que debería cambiar cada 7.000 kilómetros, los cambio cada 5.000 kilómetros, así me salga más caro, pero tomo decisiones en función solamente de la confiabilidad. Entonces aquí hay un desbalanceo porque esa confiabilidad me cuesta un dinero, una cantidad de dinero elevadísima. Estamos hablando de cientos y hasta de miles de millones de pesos. Entonces, básicamente lo que hace planeación es buscar el equilibrio de la balanza, permitiendo maximizar la confiabilidad, generando un gasto responsable. Un gasto responsable. Bien, también está el área de programación, que como les comenté, pues ya toma el insumo de lo que planeación requiere. Y ellos básicamente toman la fracción del tiempo disponible de los equipos que se está utilizando en el propósito del negocio. O sea, estamos hablando de vehículos, la idea es que esos vehículos estén disponibles para recorrer los kilómetros que necesitamos con el número de pasajeros o con la carga que necesitamos mover. Esa utilización, la mayor parte de los autores la reconocen con la letra U y corresponde a la sumatoria de los tiempos de operación sobre los tiempos disponibles. Entonces, por eso les decía que aquí programación es el primer aliado del área operativa en función de que le dice pilas. Acuérdese que en una semana, acuérdese que el viernes le vamos a hacer mantenimiento a este vehículo, pero operación le puede decir, mire, tengo una situación y el vehículo, como viene el fin de semana mis indicadores de enfermos, de operadores enfermos, se me incrementa y necesito tener un vehículo disponible para soportar cualquier posible situación que se me presente, porque estadísticamente es normal. Entonces le entrego el vehículo el martes. Ese tipo de acuerdos pues no van en contravía de la organización, al contrario, permiten maximizar el ejercicio para que operativamente la empresa responda, eh, pero para que también se cumplan las tareas de mantenimiento planeadas. Y la ejecución en donde lo que busca es una eficiencia de la mano de obra, ¿sí? La inversión de un número de horas hombres reales contra lo programado en función, primero, de entender si el equipo de trabajo con el que estamos trabajando tiene las competencias necesarias para hacer el trabajo como lo necesitamos, o si por el contrario hay que hacer cambios que vayan hay que capacitar personas, hay que hacer ejercicios. em, eh, eh, para que esas personas mm, cumplan magnifiquen la eficiencia de la mano de obra. Entonces, en este ejercicio es muy importante cómo entender nosotros como operadores de vehículos de carga pesada o de transporte de pasajeros, somos capaces de sumar para mejorar la confiabilidad y lo hacemos cuando entregamos la información clara, concisa y precisa al área de mantenimiento para que desde mantenimiento se hagan los árboles de análisis de fallas para conocer cuál o cuáles fallas están afectando mi labor como operador o para que aquel que está parado en el área de mantenimiento sea capaz de realizar un análisis muy completo. Entonces ya le toca ponerse a trabajar con análisis de vibraciones, le toca analizar
qué parte del vehículo es la que está fallando, qué alarma se está generando, en qué tipo de terreno se presentó la falla, si el vehículo estaba completamente lleno de pasajeros o solamente iba el conductor, si fue en el día, si fue en la noche, más o menos por qué área, si estaba lloviendo, si el piso estaba seco, etcétera, etcétera. Todas esas variables se convierten en datos objetivos cuando los socializamos de manera positiva. Y ahí es cuando empezamos a sumar, a sumar para mejorar la confiabilidad. Entonces, como conclusiones, podemos decir que el análisis de fallas requiere de contar con la información completa para mejorar la calidad del ejercicio en función de gestionar la confiabilidad. Que la confiabilidad es el resultado del trabajo de un equipo donde los operadores integran el área de mantenimiento, integrantes del área de mantenimiento suman o restan y que el cambio inicia por mí. Si yo soy un operador de un vehículo, lo que menos puedo es ponerme a hablar mal del área de mantenimiento de mi empresa. La invitación es que entendamos que todos tenemos la misma camiseta puesta y que trabajamos desde funciones diferentes en pro de lo mismo. Estimados caballeros, muchas gracias por su tiempo. Recuerden que todas las dudas, preguntas e inquietudes las pueden realizar por los diferentes medios de comunicación que tiene la plataforma. Gracias y buen día.